Bueno, pues buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la ponencia de doña María Coscollola. Simplemente os recuerdo, como siempre, micrófonos cerrados y los que vayan teniendo alguna pregunta, pues directamente lo van comentando en el chat, ¿vale? Pues nada más. Bueno, muy buenas tardes a todos los que estáis conectados siguiendo esta nueva jornada formativa que organizamos desde el Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén, de nuevo por Teams, pero también de nuevo con un magistrado, con una magistrada en este caso, como es la ilustrísima señora doña María Antonia Coscollola Feisá, que es la magistrada del juzgado número 24 de instrucción de Barcelona, que nos acompaña esta tarde y a quien ya aprovecho para saludar y para agradecer pues que aceptase esta invitación que le cursamos para tenerla con nosotros esta tarde y para que nos dé pues algunas claves, algunas ideas que desde luego pues nos serán de gran utilidad en nuestro quehacer diario en estrado. Yo creo que nos van a ser de mucha ayuda, creo que va a ser una jornada formativa muy práctica y desde luego pues enormemente agradecido a ella por tenerla de nuevo. Por tenerla aquí en esta jornada que, como digo, de nuevo es por Teams. Sí es verdad que ya en el mes de abril y en el mes de mayo también, la semana pasada sin ir más lejos, pues tuvimos jornadas presenciales, como fue la del compañero Salvador Martín Valdivia. Volvemos, intentamos retomar esa presencialidad, pero sin olvidar también este formato online que nos permite pues tener a gente de fuera de nuestra provincia compartiendo sus conocimientos con nosotros. Agradecer también al compañero Miguel Ángel Balboa las gestiones que ha realizado para que esta jornada formativa salga adelante y yo ya sin más pues le doy la palabra a él para que haga la presentación de nuestra ponente de esta tarde. Bueno, pues muchas gracias Juan Sebastián por tu palabra y muy buenas tardes a todos, compañeros. En primer lugar, agradecer vuestra asistencia, como no, y vuestra asistencia y participación a esta nueva jornada formativa que es parte de las que se están celebrando, como bien sabéis, con motivo del 30 aniversario del Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a doña María Antonia Coscollola Feisá, magistrada del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona. Quisiera destacar varias notas en cuanto a su trayectoria profesional y en su labor como docente, ¿no? En primer lugar, pues hacer referencia a que es licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra. Ingresó en la carrera judicial por turno libre en el año 1998. Su primer destino estuvo en el juzgado de primera instancia, instrucción número 4 de Sardañola del Vallés. Posteriormente estuvo como magistrada en los juzgados penales de Barcelona número 3 y 25 durante el periodo de tiempo 2006-2012. Posteriormente estuvo como magistrada en comisión de servicio en el juzgado de violencia sobre la mujer número 4 de Barcelona desde 2012 a 2015 y por último como magistrada, como bien he dicho, del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona desde julio de 2015 hasta la actualidad. En su labor docente, pues destacar que ha sido formadora en la Escuela de Policía de Cataluña, Instituto de Seguridad Pública, tutora de la Escuela Judicial, formadora también en colaboración con diferentes facultades de Derecho de Cataluña, es decir, llevando a cabo el practicum de los alumnos. También ha sido colaboradora en formación en el ICAP y ponente en varios másteres relacionados con derecho penal, derecho de familia y víctimas de delitos. Formación en el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, llevando a cabo la jornada sobre prueba pericial económica en el ámbito del procedimiento penal. Formadora de los funcionarios de Cataluña dependientes del Departamento de Justicia de la Generalitat en el ámbito del Estatuto de la Víctima de Delito. Formación de juez y magistrado en el ámbito de la formación descentralizada del Consejo General del Poder Judicial en materia de trato a la víctima del delito y formación a fiscales en el ámbito del Estatuto de la Víctima del Delito.
Destacar también una publicación no muy importante para ella, la que colaboró, que fue el impacto del Estatuto de la Víctima del Delito en el Proceso Penal, Ley 4/2015, de 27 de abril de 2015, en la que participó no solamente ella, sino otros compañeros como María Rosa Fernández Palma, Carmen Gil Román, Javier Hernández García y María Vanessa Ribanier. Todo esto en colaboración con el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada. Y por último, pues destacar otros cargos, ¿no?, como fue miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desde 2014 a 2019 y miembro de la Comisión Permanente de la Sala de Gobierno desde 2014 a 2017. Pues muy bien, pues antes de cederle la palabra a doña María Antonia Coscollola, pues agradecerle su predisposición en la organización de esta interesantísima jornada formativa, que seguro nos ayuda a todos mucho en nuestra labor como abogados. Y cómo no, agradecerle de corazón ese trato excelente y cercano que ha tenido conmigo, ¿no?, con el torrecampeño. Pues así que muchas gracias y espero que disfrutéis de esta ponencia como lo haré yo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me encantaría veros, es imposible por la situación actual, pero bueno, yo creo que nos hemos acostumbrado ya pues, a ese tipo de comunicación online. En primer lugar, felicitar al colegio, al Grupo de Abogados Jóvenes de Jaén por este 30 aniversario y dar las gracias en especial al presidente, a Juan Sebastián, por contar conmigo y por confiar con Miguel Ángel, y gracias a Miguel Ángel por ficharme, por decirlo de alguna manera, para dar la ponencia en el día de hoy. Y también gracias a Felipe por la amabilidad de enseñarme cómo funcionaba el PowerPoint, que tengo previsto pues, seguir a la hora de dar la ponencia durante esta tarde. Estoy encantadísima de estar con vosotros. No sé si estoy hablando muy alto, me lo vais diciendo, si no me oís bien, si no me veis, si se hace pesado, podéis hacer las preguntas que vosotros entendáis pertinentes. Y sí que os quiero decir que las opiniones que yo ponga de manifiesto a lo largo de la ponencia son opiniones personales y que no vinculan para nada al resto de mis compañeros. Gracias, Jaén, porque además soy una enamorada de vuestra ciudad. Mi mejor amiga es de ahí, es compañera. Me encanta vuestro aceite y la catedral. Tengo un recuerdo magnífico, no de sus cuestas, porque cuando he estado 2 o 3 veces ha sido tremendo subir estas calles tan empinadas, pero que me encanta vuestra ciudad y bueno, que estoy encantada de estar con vosotros. Intentaré ser muy concisa a lo largo de mi ponencia, no repetirme. Intentaré ceñirme al tiempo que me habéis dado, que son 45 minutos. Me voy a poner el avisador y voy a seguir el PowerPoint durante la ponencia, más o menos. Y bueno, y si hay alguna dificultad técnica o algo, por favor me lo decís, porque como estaré yo concentrada con la ponencia, tampoco sé si me oiréis bien o puede haber algún tipo de fallo técnico. Muchas gracias, ¿de acuerdo? Empiezo ya. Me voy al PowerPoint. ¿Se me ve bien a mí? ¿Sí? ¿Me lo confirmáis? Bien. Bueno, esa ponencia, Delitos Penales Relacionados con el Ámbito del Derecho de Familia, nace precisamente de un máster que doy para el Colegio de Abogados de Barcelona en el ámbito de Derecho de Familia. Me limito a dar básicamente los delitos fundamentales que se producen en ese ámbito, al menos en Barcelona, porque sí que he estado hablando antes con las personas que me han presentado, con Miguel Ángel, con Juan Sebastián y con Felipe, y no sé si la tipología de delitos que voy a presentaros también pueden darse con frecuencia en Jaén o no, pero desearía que os resultaran interesantes porque realmente pues, con el intercambio cultural y la movilización cada vez son más frecuentes. Bien, dicho eso, a lo largo de mi ponencia la voy a estructurar primero en una breve introducción de la reforma operada por la Ley Orgánica 1 de 2015. Luego me voy a focalizar en los principales delitos que ha introducido esta reforma y que se dan en el ámbito del derecho de familia. Los principales, porque hay muchos, voy a pasar por encima el tema de las lesiones, porque solo voy a hacer referencia a algunos artículos. Voy a acabar con el tema de la sustracción de menores y con algún caso práctico que todos conocéis, como el de Juana Rivas, o el que en su momento pues, tuvo tanta trascendencia de María José Carrascosa, que estuvo 9 años presa en New Jersey, en Estados Unidos, precisamente pues por un tema de sustracción.
Acabaré dando por encima el abandono porque la verdad que no da mucho tiempo y los casos que se han producido de abandono de menores básicamente son jurisprudenciales. Sí que voy a destacar un poco cuáles son las diferencias principales en lo que es la dejación de deberes inherentes a la patria potestad y lo que es el abandono en sí. Y finalmente voy a hacer una conclusión meramente personal. Bien, a modo de introducción, aunque parezca una introducción, es importante. A la hora de tratar de derecho de familia y de derecho penal, sí que es cierto que obedecen a distintas ramas del ordenamiento jurídico, pero se encuentran intrínsecamente relacionadas entre sí. Y ello es así porque existen determinadas resoluciones, pensemos por ejemplo en condenas penales, que pueden afectar al régimen de guarda y custodia de menores o a la inversa. Por ello, son dos ramas del ordenamiento jurídico que se entrecruzan entre sí y también porque en el derecho penal, en última instancia, se protegen precisamente las relaciones familiares y a las partes más débiles, siempre del núcleo familiar, pero siempre conforme a los principios de intervención mínima, última ratio y carácter fragmentario del derecho penal, que son especialmente destacables, como luego ya os diré, por lo que hace en el tema o en el delito de impago de pensiones de alimentos. La principal reforma que se ha operado en materia de delitos que pueden estar relacionados con el derecho de familia la ha llevado a cabo la Ley Orgánica 1 de 2015 de 30 de marzo, que ha pretendido, por un lado, adaptar figuras delictivas o crear nuevas figuras delictivas que ya se estaban produciendo en la realidad social, pero que no teníamos, que no estaban reguladas, por ejemplo, el acoso o stalking, que lo veníamos castigando como coacciones y amenazas, y por otro lado, cumplir con determinados compromisos internacionales de directivas europeas que se habían transpuesto a España y hacían necesaria la regulación de nuevas figuras delictivas, sobre todo en materia de protección frente al racismo, la xenofobia, pornografía infantil, delitos informáticos, delitos relacionados contra la libertad sexual de menores, entre otros. Las notas generales de esta reforma han sido la supresión de las faltas. Antes, aparte de los delitos graves, menos graves, teníamos las faltas, que ahora son los delitos leves, y en el Código Penal ahora los ilícitos penales, hago aquí un apunte para recordarlo todos, se clasifican en delitos graves, delitos menos graves y delitos leves, que son algunas de las antiguas faltas. Luego, esta reforma ha pretendido también un endurecimiento de las penas con la finalidad de reducir precisamente conductas delictivas. Luego, en mi conclusión, ya os voy a dar mi opinión si lo ha logrado o no, y también para generar un poco de debate, me parece interesante este tema. Luego ha ampliado determinadas conductas típicas que no estaban reguladas, por ejemplo, el matrimonio forzado, ha introducido la prisión permanente revisable, ha modificado el régimen de suspensión y sustitución de penas y en materia de violencia de género y de violencia doméstica ha pretendido dar una especial protección a las víctimas. A modo de mejoras de la reforma, que son las que voy a tratar en este tema, y acabo con la introducción, se ha introducido el delito de acoso en el artículo 172 ter del Código Penal, el matrimonio forzado en el artículo 172 bis, la libertad vigilada en materia de violencia de género y familiar. Se han suprimido, ya os he dicho, las faltas y algunas se han reconducido a leves, otras han desaparecido. Por ejemplo, las injurias solo existen en materia de derecho de familia, como luego os indicaré, es decir, los insultos de antes. Luego, se ha suprimido como requisito previo de perseguibilidad o procedibilidad la denuncia para perseguir los delitos en materia de violencia de género y doméstica, también para el acoso cuando las víctimas son del 173.2 y también para los delitos leves. Se contempla una limitación, y eso es importantísimo, de la pena de multa cuando esta, sobre todo en materia de violencia de género, cuando esta puede resultar perjudicial o puede acarrear consecuencias negativas para la situación económico, familiar o social del núcleo protegido. Dentro del quebrantamiento de condena del artículo 468.3 se ha introducido una modalidad delictiva que abarca todas aquellas conductas que tienden a hacer ineficaces los medios técnicos o dispositivos electrónicos establecidos para el cumplimiento de las medidas de alejamiento. Y finalmente se ha incorporado la denominada agravante de género en el artículo 22.4. Pues bien, siguiendo el orden de estas mejoras, voy a empezar con una breve exposición sucinta del delito de acoso o de hostigamiento que se introduce en el artículo 172 ter y que los jueces veníamos castigando sobre todo como unas amenazas o unas coacciones. Es el típico caso de que chico conoce a chica o chica conoce a chico. Y lo digo así porque esta ponencia está enfocada en el ámbito del derecho de familia, pero voy a dar un caso de acoso que se me planteó ante el juzgado, que es el anticaso, porque normalmente nos imaginamos al contrario, pero no me adelanto.
Pues es el típico caso de acoso cuando estaba en violencia sobre la mujer, de que precisamente la pareja enviaba mensajes, hacía llamadas, se presentaba en el lugar de trabajo, seguía a la víctima hasta la universidad, etcétera, y no teníamos una figura legal donde encajar el acoso. Había una laguna porque se trataba de una conducta que excedía de una mera falta, de un delito leve actualmente, pero que no encajaba muy bien en las coacciones y amenazas, pero que sí que incluíamos en las coacciones y amenazas. Pues bien, se introduce este acoso, salvo en el ámbito de violencia de género, porque acordaos que en materia de violencia de género ya contábamos con el artículo 173.2 que castiga el maltrato familiar habitual. Pues bien, lo que hace esta reforma es introducir el acoso dentro de los delitos contra la libertad, considerándolo como un ataque grave a la libertad personal. Y, de hecho, en su exposición de motivos, la propia Ley 1 de 2015 dice que el acoso se traduce en un ataque grave a la libertad personal que va más allá de las coacciones o amenazas. Y ello, a mi entender, con el peligro de que se puedan castigar conductas de dudosa relevancia penal, porque en ocasiones se adelanta la barrera penal y se infringe este principio de intervención mínima, o al menos esa es mi opinión. El bien jurídico que se protege con el acoso es precisamente la libertad personal, entendida como un sentimiento de seguridad. No se trata de una mera molestia, sino de un ataque grave a la libertad de la persona, y por eso está regulado dentro del capítulo 2 del título 6 del Código Penal como un delito contra la libertad de la persona. El sujeto activo del acoso puede serlo cualquier persona, hombre y mujer. No estamos hablando de un subtipo de violencia de género ni un subtipo de violencia doméstica, sino de un delito autónomo. Y sujeto pasivo de este delito también puede serlo cualquier persona, si bien el Código Penal contempla subtipos agravados por razón del sujeto pasivo, por razón de su edad, enfermedad, situación o cuando se trata de parientes del 173.2. Bien, ¿en qué consiste? ¿Se me oye bien? ¿Me podéis decir algo? ¿Sí? Bueno, entiendo que sí, si no decís nada. ¿En qué consiste la conducta que castiga nuestro legislador? Bueno, el legislador castiga el acoso que se lleva a cabo de una forma insistente, reiterada contra una persona, sin estar legítimamente autorizado para ello, ya sea por esa persona o por razón del cargo, que se traduce en alguna de las siguientes conductas. Fijaos lo que dice el legislador: vigilancia, persecución, aproximación física. Segunda modalidad, contacto o intento de contacto por cualquier medio, incluso a través de tercera persona. La adquisición de productos o de servicios usando los datos indebidos de determinada persona, o bien pues hacer que terceras personas contacten con la persona que es acosada. Pensad el típico caso que se publica un anuncio en relación a una persona y ésta recibe múltiples llamadas. Pues bien, es este supuesto. Otra modalidad del acoso es el de atentar contra la libertad o patrimonio de la víctima o persona próxima, si bien el legislador utiliza en este caso una fórmula genérica. Fijaos que una de las modalidades de acoso, que es el intento de contacto, ni siquiera exige el legislador que se llegue a conseguir. Es decir, hay como un adelantamiento de la barrera penal a conductas de dudosa relevancia penal. Obviamente, se debe entender en un contexto de que el acoso no es un acto aislado, sino que debe ser como un patrón de conducta que se va repitiendo y es necesario, como afecta al bien jurídico de la libertad, que produzca una alteración grave en la vida cotidiana, en el desarrollo normal de la vida cotidiana de una persona. Es decir, no se trata de una mera molestia, porque entonces estaríamos ante, como mucho, una coacción, pero no estaríamos ante este delito específico de acoso. El efecto es el que os decía, precisamente esa alteración grave en la vida ordinaria de la persona. Eso en el juzgado yo lo veía cuando la víctima cambiaba de hábitos. Es decir, si estaba acostumbrada a ir al trabajo en autobús, desde que era acosada, pues salía más tarde, iba en coche, iba en moto, había cambiado las clases de la mañana por las de la tarde. Es decir, se produce un cambio sustancial porque la víctima está sufriendo una sensación de intranquilidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se le coarta su libertad. El elemento subjetivo de este delito es el dolo, es esencialmente doloso, no se admite su comisión por imprudencia, y en cuanto a la pena, ya os he dicho que es multa o prisión, y en cuanto a la tramitación del procedimiento, normalmente los jueces de instrucción, que somos los competentes precisamente para instruir este tipo de delito, seguimos el procedimiento de diligencias previas, no el procedimiento de diligencias urgentes que se corresponde con los juicios rápidos,
porque normalmente para instruir, investigar este tipo de delitos, pues necesitamos pues oficiar para averiguar determinada IP, determinado número de teléfono, etcétera. Con esta calor no. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Vale, es que estaba oyendo interferencias. ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Estáis aquí? Un compañero aquí. Hola. Sí, sigue. No, que hay un par de compañeros aquí, Fernando Valdivieso, que estaba activando el micrófono. Vale. Sí, ¿se me oye bien o no? ¿Se me oye bien? ¿Se me ve bien? ¿Sí? Vale. Sí. Perfecto. Vale, gracias. Bueno, pues lo que os decía, en la tramitación del procedimiento es normal que los jueces, precisamente, espera, que lo tengo mal puesto, ahora sí, que los jueces sigamos un procedimiento de diligencias previas en el que obviamente puede haber conformidad. El juez competente es el juez de instrucción normalmente del lugar de residencia de la víctima, a menos que el delito de acoso se englobe dentro del artículo 87 ter de la Ley Orgánica del Poder Judicial y sea competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer, en cuyo caso pues, correspondería su conocimiento a los mismos. Bueno, sobre el caso de acoso que os quería comentar, que me entró en el juzgado tan solo llegar al juzgado de instrucción, no entra en materia de derecho de familia, pero creo que es interesante un poco para huir de los estereotipos que tenemos en esta, o que tenemos, sí, que pensamos en los que se pueden producir este tipo de delitos. Un chico guapísimo, joven, de 40 años, que estaba de relaciones públicas en un restaurante súper pijo de aquí de Barcelona y a través me dice a mí, juez de lo penal o juez de instrucción, que no puede pagar, deberá ser él quien pruebe la precariedad económica o, en su caso, pues que no percibe ningún ingreso, pero debe probarlo el propio sujeto. Y ello es así, ¿por qué? Porque en el procedimiento penal no se discute la cuantía de la deuda de alimentos. La cuantía de la deuda de alimentos se discute en el procedimiento civil. Y es allí donde, si se produce un cambio de circunstancias, deberá instarse el procedimiento de modificación de medidas definitivas. Ya sabemos, porque vosotros sois abogados, yo soy juez, y todos sabemos lo que pasa, que normalmente no pasa, que a veces el cliente no se informa al abogado de que ha venido a peor fortuna o a mejor fortuna, porque también tendría que informarse de este tema. Eso ya pasó porque no es así. Pero, claro, entonces nos encontramos en el procedimiento penal que te dicen, bueno, es que cuando se dictó la sentencia ante el juzgado de familia, yo disponía de estos ingresos, pero es que ahora no. ¿Y usted ha instado el procedimiento de modificación de medidas? Pues mire, no. Pues es que el procedimiento para aprobar la capacidad económica y la cuantía de la pensión es el civil. Es un debate que es ajeno a la jurisdicción penal. Bueno, es un delito, eso me interesa. Digo, el delito de pensión de alimentos es un delito de tracto sucesivo acumulativo que puede calificarse de permanente. Y hablo de la prescripción porque en una de las charlas que tuve el placer de compartir con el ICAP de Barcelona, uno de los alumnos me dijo, ¿y qué prescribe? Pues mira, es un delito en el que el plazo de prescripción empezará a contarse desde que cese el impago. Es decir, que es muy difícil que se produzca la prescripción, que es de 5 años, porque mientras se producen los impagos no se puede empezar con el plazo de prescripción. Y a la pregunta estrella, que a mí se me planteaba en el acto del juicio moral cuando estaba en penal, ¿qué cantidades son las adeudadas, las que tienen que considerarse como adeudadas? Porque vosotros entenderéis enseguida cómo va la cosa. Se presenta la denuncia porque igual se adeudan 2, 4 meses, los que sean. Pero es que a medida que se va avanzando el procedimiento, que puede tardar 1 año o más o menos, se van produciendo impagos normalmente. Entonces, ¿yo puedo condenar por estos impagos mientras que se van produciendo, mientras va avanzando el procedimiento? Pues mira, sí, se puede, aunque la solución no es pacífica, ni entre las audiencias provinciales, ni entre la doctrina, ni entre la fiscalía. Normalmente, la regla general es que se pueden pedir las cantidades adeudadas hasta el acto de juicio oral, porque en aquel momento, en el acto, siempre que hago esta precisión, la consumación del delito, es decir, los 2 meses sin pagar o los 4 no consecutivos sin pagar, esa conducta ya se hubiera producido antes de recibírsele declaración al sujeto como investigado. Entonces, cuando llego al acto del juicio oral, puedo reclamar todas las cantidades adeudadas hasta aquel momento, porque en el acto del juicio oral podrá ser probado que se adeudan estas cantidades y además se pueden modificar conclusiones solo en este sentido de que se va a cambiar, se va a extender la cuantía que se adeuda, pero la calificación jurídica del delito continuará siendo la misma. Es decir, no se altera el objeto del proceso y, en consecuencia, no se altera el principio acusatorio. Una vez celebrado el juicio, sin embargo, si se producen nuevos impagos, sí que deberemos volver a presentar una nueva denuncia.
Y hablo aquí del principio non bis in idem para hacer referencia precisamente a los líos que se producen en materia de este delito y de liquidación de la deuda cuando hay un procedimiento civil, que yo entiendo que es prioritario. Es decir, yo entiendo que se debería instar primero la ejecución, es una obligación de hacer, de pagar en el ámbito precisamente del procedimiento civil de familia correspondiente y luego acudir al procedimiento penal. No hay non bis in idem, claro está, siempre que no se cobren las mismas cantidades. La competencia pues no tiene ninguna especialidad, corresponde a los jueces de instrucción del lugar pues donde se produce el impago y pues normalmente pues las diligencias a practicar son muy básicas. Las declaraciones de las partes y averiguar por qué en su caso no se ha producido el pago. Voy acabando, no sé cuánto me queda. Me quedan 10 minutos, sí, voy bien. Bueno, hago referencia al delito de sustracción de menores del artículo 225 bis del Código Penal. Pongo aquí una sentencia de la Audiencia de Barcelona. No hay muchas, no encontraréis muchas sentencias de sustracción de menores. Básicamente porque muchas veces no hay delito de sustracción. Que aboga por acudir al principio de taxatividad del derecho penal para interpretar este artículo, es decir, de interpretarlo siempre con el carácter, podríamos decir, de numerus clausus y de intervención mínima. Siguiendo esta sentencia, este delito se produce o la situación de sustracción, cuando el menor que está bajo la custodia de uno de los progenitores o de una institución o de una tercera persona, por resolución judicial o administrativa, es trasladado por el otro progenitor o por cualquiera de los progenitores en el caso de que se hubiera atribuido la custodia a una institución o de haberse atribuido a una tercera persona, es trasladado de su lugar de residencia a un punto distinto, normalmente oculto, o bien también se produce cuando el progenitor, que no tiene la custodia y tenía derecho a estar, por ejemplo, a estar de visitas con el menor, lo retiene y no lo restituye al otro progenitor cuando debía de hacerlo, de manera que se revela de esta manera un propósito de hacer indefinida la convivencia que debía de ser temporal. De manera que si la persona que denuncia no tiene la guarda y custodia, no estamos ante un delito de sustracción de menores, estaríamos ante un incumplimiento de visitas que con el nuevo Código Penal y la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 no se castiga. Antes se castigaba el incumplimiento del régimen de visitas como un delito leve, pero ahora no está tipificado y se tiene que acudir al procedimiento civil. Bien, aquí es básicamente lo que os acabo de explicar, es la descripción del precepto, la conducta típica, ¿lo veis? El traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien convive habitualmente, y la retención del menor incumpliendo gravemente el deber establecido por resolución judicial o administrativa. Bien, partimos de una situación de convivencia estable del menor con uno de los progenitores que ejerce precisamente la custodia y se produce la sustracción sin el consentimiento del progenitor que tiene la custodia y del que convive habitualmente con el menor. Se aboga por una interpretación restrictiva del tipo y solo se van a castigar aquellos comportamientos más graves e intolerables para la convivencia. Casos actuales de sustracción de menores. Sala Segunda, el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el caso Juana Rivas. El caso Juana Rivas se sitúa más o menos en el año 2016, cuando Juana Rivas se va o tiene una pareja italiana, se va a vivir a Italia, tiene dos hijos con este italiano, se separan y se atribuye al padre italiano, la custodia provisional de los hijos. Juana viene a España y no devuelve los hijos al padre. Entonces es condenada, no solo no los devuelve, sino que durante un mes se esconde con los hijos. Incluso los llegó a escolarizar en un colegio de una localidad de Granada, no me acuerdo el nombre. Finalmente está un mes ocultando a los menores, tiene la custodia del otro progenitor, y finalmente pues decide presentarse ante la Comandancia de la Guardia Civil de Granada, es detenida, es juzgada y se condena por los juzgados de Granada y después también por la Audiencia Provincial de Granada. Es condenada como autora de 2 delitos de sustracción de menores. Se le impone por cada uno de los delitos la pena de 2 años y medio, 2 años y 6 meses. Y bien, y Juana apela la sentencia, va al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo, en una reciente sentencia de 23 de abril, entiende que no hay 2 delitos, a pesar de ser 2 los menores sustraídos, sino uno solo, porque el bien jurídico que se protege
Dice, es el derecho de custodia del progenitor que lo tiene atribuido y la paz de las relaciones familiares. Y con la sustracción de los dos menores se produce una inestabilidad en el ámbito del núcleo familiar, pero el delito es suyo. ¿Estáis hablando? ¿Me estáis diciendo algo? La hipoteca que tú tienes es de posterior. ¿Estáis diciendo algo? Bueno, sigo. No sé si me estáis diciendo algo porque oigo... No, sigue. Vale. Sigue, María, sigue. Bueno, acabo ya por es una sentencia muy interesante porque en principio cuando la custodia era compartida y se atribuía a ambos progenitores se entendía o se venía entendiendo que no cometía este delito el progenitor que se llevaba al menor o lo retenía, porque se entendía que si tenía la custodia no podía cometer este delito. Pero, sin embargo, por reciente sentencia de la Sala Segunda del Pleno, que es del 23 de abril, esta segunda, la 340 de 2021, entiende que se puede cometer el delito por parte del progenitor custodio en los supuestos de custodia compartida, cuando pues, o bien pues, retiene al menor o bien ejecuta la conducta de traslado. No si se tiene en exclusiva, porque entonces no se quebranta el derecho de custodia de ningún progenitor. ¿De acuerdo? Bien. Bien, eso sí es interesante, es necesario que se trate de una custodia que haya sido atribuida judicialmente por resolución judicial. No basta que uno tenga la custodia de hecho, porque precisamente lo que quiere el legislador es que se trate de una custodia atribuida judicialmente y no que se decida entre los progenitores de una manera así, pues sin ningún tipo de regulación. Y bien, destacar que aparte de los supuestos de traslado, os he hablado de los supuestos de retención, es decir, cuando el progenitor no devuelve al menor teniendo la obligación de hacerlo, bien, pues es necesario para ello, obviamente, si los dos progenitores, en los supuestos de retención con quebrantamiento de la guarda, se excluyen los supuestos se incluyen dentro de la sustracción de menores, pero se excluyen los supuestos de retención con quebrantamiento de régimen de visitas por parte del guardador. Es interesante saber que no se produce tampoco este delito en los supuestos en que se está pidiendo en un procedimiento civil la guarda y custodia del menor, como se presume en principio que ambos progenitores son titulares de la potestad, mientras no se resuelve sobre la guarda y custodia del menor, si uno de los progenitores se lleva al menor y es titular de la patria potestad, no comete el delito de sustracción de menores, porque todavía no existe resolución judicial que atribuya la guarda y custodia del menor. Hago a un momento aquí una mención a este caso súper interesante de María José Carrascosa, que se sitúa sobre el año 2006. María José se casa con un americano de New Jersey. María José es abogada de Valencia y María José tiene una niña con ese abogado. Deciden separarse en Estados Unidos y en Estados Unidos es donde se pide precisamente, se regula el divorcio, se decreta el divorcio del matrimonio. Paralelamente, ambos progenitores firman un acuerdo extrajudicial privado donde dicen que no podrán trasladar a la menor fuera de Estados Unidos sin el permiso escrito o consentimiento escrito del otro. María José viene a España con la menor y con el pasaporte porque se lo entregan de vacaciones del despacho de abogados de New Jersey para que venga con la menor, y una vez que está aquí en España, María José decide quedarse con la menor y pide ante los tribunales españoles que se le reconozca el derecho de guarda y custodia de la menor, y se le otorga la custodia de la menor en España estando divorciada en Estados Unidos. Paralelamente, el padre de la menor en Estados Unidos logra el reconocimiento de la custodia de la menor. Entonces, pues María José plantea el caso ante los tribunales españoles. No, llega el padre de la menor ante los tribunales españoles y invocando el convenio de la Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, pide que se le devuelva a la menor, que se le restituya a la menor porque entiende que hay un traslado ilícito. Y los tribunales españoles dicen no hay ningún traslado ilícito. Primero, porque el acuerdo es interpartes y no va más allá de una declaración de voluntad, no tiene ningún valor, y porque está limitando la libertad de circulación de la madre y de la menor, y ello es contrario a la Constitución española, el artículo 19. Por lo tanto, no hay traslado ilícito. Mientras tanto, los tribunales extranjeros de Estados Unidos, de New Jersey, condenan a María José como autora de un secuestro y también de desacato. María José va a Estados Unidos porque tenía que acabar de hacer unos negocios y a defenderse, y allí ingresa en prisión. Y al final la condenan a 9 años de prisión. Estamos ante un conflicto de normas que debían de resolverse conforme al derecho internacional privado. El único conflicto que podían plantear los estados, España y Estados Unidos, era acudiendo al Tribunal Internacional de la Haya, pero por conflicto de no cumplirse los convenios internacionales, en este caso de la Haya. Pero lo que no podía hacer Estados Unidos es demandar al Estado español porque le había concedido el derecho de custodia, los tribunales españoles habían concedido un derecho de custodia a la madre
contrariamente al derecho de custodia del padre que se había concedido en Estados Unidos. Sí que entiendo que hubo una mala interpretación por parte de los tribunales españoles en cuanto a la libertad de circulación de María José, en el sentido de que es una, y acabó, que es una libertad que viene reconocida constitucionalmente, pero puede limitarse, y en el sentido de que el acuerdo que habían firmado María José y el padre de la niña se había firmado en Estados Unidos y debía de resolverse todas las incidencias jurídicas conforme al marco normativo que hubiera en Estados Unidos y no aquí en nuestro país. Finalmente, ya acabo para decir que en materia de derecho de familia, los artículos 226 a 230 contemplan en realidad el artículo 226 una modalidad de conducta delictiva atribuible básicamente a padres y guardadores cuando dejan de cumplir los deberes legales de asistencia que son inherentes a la potestad, básicamente alimentos, y el artículo 229 lo que hace es tipificar una conducta más grave, que es lo que podríamos denominar abandono, que el 230 contempla como temporal. Pero en realidad 229 y 230 son un supuesto de abandono mucho más grave que el del 226. Para que se produzcan los supuestos del 229 es necesario que la dejación de deberes por parte de los padres coloque al menor en una situación de desamparo que haga peligrar realmente su subsistencia y su posterior desarrollo social, afectivo y cognitivo. Os pongo aquí diferentes supuestos de hechos en los que se aplica el 226 y en los que se aplica el 229. Por ejemplo, el supuesto de hecho en que el padre deja a su hija temporalmente una hora en un centro comercial, en un supermercado, en que podía ser auxiliada, entiende la Audiencia Provincial de Barcelona, que no es un supuesto de desamparo del 229, sino del 226. Os pongo también aquí la definición de lo que debe entenderse por desamparo. Y bien, pues también este supuesto que es curioso de una sentencia de 2011 en que entiende que no hay desamparo, entonces estaríamos ante la conducta menos grave del 226 en el caso de un menor que fue acompañado por su madre al médico y los facultativos detectaron hiperactividad inusual en el menor, dio positivo en cocaína porque los padres eran drogadictos y entendió el Tribunal Supremo en este caso que se cumplían los deberes básicos de protección del menor y asistencia, no se daba uno de ellos y por lo tanto la conducta no era desamparo del 229, sino que era la menos grave del 226. Y finalmente, pues podríamos aplicar el 229, que es el supuesto más grave de desamparo, a los típicos casos que ocurrían antes cuando se dejaba a un niño o un incapaz a su suerte, desvinculándolo de su entorno habitual y excluyéndolo pues, de la esfera de cuidados. Bien, acabo ya a modo de conclusión diciendo que por un lado es loable la reforma en el sentido de que a través del endurecimiento de penas ha pretendido pues, proteger, podríamos decir, a los sujetos pasivos más débiles en materia de violencia de género familiar, menores discapacitados, pero también hacer una reflexión totalmente personal, que las penas deben ser proporcionales, porque si son proporcionales son eficaces. Y a veces es mucho mejor la amenaza de una pena pronta y no tan grave o el cumplimiento eficaz y rápido de una pena corta que no una pena de más larga duración, pero que se ignora cuando se va a cumplir la pena. Por otro lado, entiendo que a pesar de ser loable, porque sí que ha introducido figuras que era necesario introducir con el Convenio de Estambul y directivas europeas, Pues muy bien, pues ya está. Por mi parte, ahora Juan que tome la palabra, pero por mi parte, pues nada, darte las gracias en el nombre de todos los compañeros y ya está. Y en Jaén tienes tu casa. Y en el momento a ver si Muchas nos dejaran esto, a ver cómo lo podemos hacer, a ver cualquier día, en fin, a ver cómo podría ser para que nos visitara. Y en otra ocasión poder dar cualquier otro tipo de ponencia. En Jaén Pues tienes tu sí, me casa, María. encantaría poder estar ahí con vosotros, la verdad, me encantaría. Muchas gracias. Bueno, María, pues simplemente reiterar las palabras que ha dicho Felipe, que agradecemos enormemente la ponencia que nos ha dado esta tarde. Yo creo que ha sido muy práctica, muy gráfica y sobre todo muy útil, ¿no? Por los ejemplos que han mostrado. Así que agradecerte enormemente tu intervención y que aceptases nuestra invitación y por supuesto sabes que en Jaén, como ha dicho Felipe, tienes tu casa y si un día te decides a bajar por aquí, pues te recibiremos con mucho agrado. Así que nada, seguir adelante con la formación que plantearemos en los próximos días. Esto sobre todo se lo digo a los agrupados que están conectados y que nos están siguiendo. Ya iremos anunciando próximas formaciones
en lo que queda de curso y, bueno, pues seguir atento a la actividad que realizamos y, como te digo, pues reiterarte ese agradecimiento. Que tengáis muy buena tarde todos. Muchas gracias. Gracias, Juan Sebastián. Un saludo. Adiós. Miguel Ángel, gracias. Nada, Hasta a ti, luego. Muchas gracias a todos y a todos los asistentes. Gracias.